Hola, les habla Inés Alexandra Vázquez Peralta del sexto semestre Grupo A del Plan CETAP, presentando el tema de fisiología pulmonar para la materia de neumología. Comencemos. En este video abarcaremos varios conceptos que componen a la fisiología pulmonar, comenzando con la mecánica pulmonar, que se refiere a los principios físicos que gobiernan la ventilación, incluyendo la interacción entre las presiones, volúmenes pulmonares, compliance o distensibilidad, la resistencia de vías aéreas y el trabajo respiratorio. Vamos a comenzar con el primer componente clave de la mecánica pulmonar, que es la presión y el flujo de aire, que se define como la ventilación que ocurre por diferencias de presión entre los alvéolos y la atmósfera, impulsadas por la contracción del diafragma y los músculos intercostales. Es importante ya que la ventilación ocurre gracias a la diferencia de presiones entre la atmósfera y alvéolos. Durante la inspiración, la contracción del diafragma y los músculos intercostales expanden la cavidad torácica, disminuyendo la presión alveolar y permitiendo la entrada de aire. Durante la inspiración, este proceso se invierte. Un ejemplo sería en pacientes con EPOC. La expiración es dificultosa porque la presión alveolar no es suficiente para que se expulse el aire atrapado debido a la pérdida de la elasticidad pulmonar. En segundo lugar tenemos al compliance pulmonar, quien va a determinar la facilidad con la que los pulmones y la caja torácica se expanden en respuesta a los cambios de la presión. Su importancia vaya a ser en que una alta compliance va a indicar que los pulmones tienen una fácil expansión, mientras que una baja compliance nos va a indicar una rigidez pulmonar. Un ejemplo sería la patología de fibrosis pulmonar, en la cual la compliance o la distensibilidad está reducida, debido a que hay rigidez en el tejido pulmonar por los depósitos de colágeno, lo que va a dificultar la inspiración. Continuamos con la resistencia de las vías aéreas, que va a estar regida por la ley de Puiseuil. Esta ley va a describir el flujo de un líquido o un gas a través de un tubo cilíndrico y es fundamental en la fisiología cardiovascular y respiratoria. Su importancia va a estar determinada por el radio bronquial, el flujo del aire y la viscosidad del gas. Y en caso de que haya una disminución del radio bronquial, va a haber un aumento de la resistencia, lo que va a dificultar el paso del aire. Un ejemplo sería la patología de asma bronquial, en la cual la resistencia está aumentada debido a la broncoconstricción, lo que genera una dificultad respiratoria y sibilancias. Por su parte, el trabajo respiratorio va a ser la energía usada para vencer a la resistencia de las vías aéreas y la elasticidad pulmonar durante la inspiración y la expiración. Es importante ya que es la energía necesaria para vencer la resistencia de las vías aéreas y la elasticidad pulmonar. En condiciones normales el trabajo es mínimo, pero aumenta en enfermedades pulmonares. Un ejemplo sería en la insuficiencia respiratoria, en la cual el paciente aumenta su trabajo respiratorio para compensar la falta de oxígeno, por lo que se observa el uso de músculos accesorios como los escalenos y el esternocleidomastoideo. Para culminar con mecánica pulmonar hablaremos de la tensión superficial y el surfactante. El surfactante va a reducir la tensión superficial del alvéolo, lo que va a evitar su colapso y va a facilitar la expansión pulmonar. Estos factores van a interactuar para permitir un intercambio gaseoso eficiente, además de adaptarse a diferentes condiciones fisiológicas y patológicas. El surfactante pulmonar va a ser producido por los neumocitos tipo 2, que reducen la tensión superficial alveolar, evitando el colapso de los alvéolos y facilitando su ventilación. Un ejemplo sería el síndrome de dificultad respiratoria neonatal, en la cual los neonatos prematuros tienen una deficiencia de surfactante, lo que provoca un colapso alveolar y una dificultad respiratoria severa. Ya habiendo visto la mecánica pulmonar, hablaremos de las leyes de los gases, las cuales son fundamentales para comprender la fisiología respiratoria, ya que van a describir cómo se comportan los gases en diferentes condiciones. A continuación, vamos a presentar algunas de las principales leyes y las aplicaciones en el contexto fisiológico. Comenzaremos con la ley de Boyle, la cual describe que a temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que se le aplica. En cuanto a su aplicación fisiológica, podríamos tener que durante la ventilación pulmonar, al contraerse el diafragma y los músculos intercostales, se va a incrementar el volumen de la cavidad torácica, lo que va a disminuir la presión intrapulmonar y va a permitir la entrada de aire en los pulmones. Continuamos con la ley de Charles,
Esta expresa que a presión constante el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Su aplicación fisiológica sería que el aire inhalado se calienta al pasar por las vías respiratorias superiores, lo que va a provocar una expansión de su volumen y va a facilitar su llegada a los alvéolos para que se produzca el intercambio gaseoso. Por su parte, la ley de Dalton expresa que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de cada gas individual. En cuanto a su aplicación fisiológica, tenemos que en el aire alveolar, la presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono determina la difusión de estos gases entre alvéolos y la sangre capilar pulmonar. Para terminar con las leyes, hablaremos de la ley de Henry, la cual expresa que la cantidad de gas que se disuelve en un líquido es proporcional a la presión parcial de ese gas en contacto con el líquido y a su coeficiente de solubilidad. Un ejemplo sería que esta ley nos va a explicar cómo el oxígeno y el dióxido de carbono se disuelven en la sangre y se transportan hacia y desde los tejidos corporales. La importancia de estas leyes es esencial, ya que nos van a ayudar a entender procesos como la ventilación, la difusión de gases y el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en el organismo. Ahora hablaremos de el intercambio gaseoso, que es el proceso mediante el cual se produce la transferencia de oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos pulmonares y la sangre capilar. Este mecanismo es esencial para mantener la oxigenación adecuada de todos los tejidos del cuerpo y a su vez eliminar el CO2 producido por el metabolismo celular. El primer paso de este proceso es la difusión alveolar. Este es el paso de oxígeno y CO2 a través de la membrana respiratoria, que va a separar los alvéolos de la capilar pulmonar. Este proceso va a ocurrir debido a las diferencias de presiones parciales de estos gases entre los alvéolos y sangre capilar. Su mecanismo va a ser el siguiente. El oxígeno va a estar presente en mayor concentración en los alvéolos y se va a difundir hacia la sangre capilar donde va a haber una concentración menor. Simultáneamente, el CO2 que se encuentra en mayor concentración en sangre capilar se va a difundir hacia los alvéolos para posteriormente ser exhalado. Continuamos con el transporte sanguíneo. Una vez que el oxígeno y el CO2 han atravesado la membrana respiratoria, se van a transportar por la sangre hacia y desde los tejidos corporales. Aquí hablaremos un poco de porcentajes, comenzando con que el 98% del oxígeno se va a unir de forma reversible a la hemoglobina en los eritrocitos, formando oxihemoglobina. El 2% restante se va a disolver directamente en el plasma sanguíneo. Y en cuanto al transporte de dióxido de carbono, aproximadamente el 70% del CO2 se va a transportar en forma de bicarbonato en el plasma. El 23% se va a unir a la hemoglobina formando carbaminohemoglobina. Y por último, el 7% se disuelve directamente en el plasma. El último paso es el intercambio en los tejidos. Este es el proceso por el cual el oxígeno se libera de la sangre hacia las células de los tejidos para posteriormente ser utilizado en la respiración celular, y el CO2 producido como residuo metabólico se va a transferir desde las células a la sangre. ¿Cuál es su mecanismo? Pues es el siguiente. Debido a la alta presión parcial del oxígeno en sangre arterial y a la baja presión en los tejidos, el oxígeno difunde hacia las células. Por otro lado, el CO2 que se acumula en las células debido al metabolismo va a difundir hacia la sangre venosa para ser transportado de regreso a los pulmones y ser exhalado. Como penúltimo tema hablaremos de los shunts pulmonares. Los shunts pulmonares van a hacer referencia a situaciones en las que una porción del gasto cardíaco pasa de la circulación venosa a la arterial sin participar en el intercambio gaseoso adecuado en los pulmones. Esto va a provocar una mezcla de sangre desoxigenada con sangre oxigenada, lo que puede reducir la eficiencia del transporte de oxígeno a los tejidos. Vamos a tener dos tipos principales de shunts pulmonares, comenzando con el shunt anatómico. El shunt anatómico ocurre cuando la sangre venosa ingresa directamente a la circulación arterial sin pasar por los alvéolos pulmonares. Una de las causas más comunes va a ser la circulación bronquial, en la cual las arterias bronquiales van a suministrar sangre oxigenada a las estructuras pulmonares y parte de esta sangre desoxigenada drena directamente en las venas pulmonares, mezclándose con la sangre oxigenada, que regresa al corazón izquierdo.
También los vasos tebesianos, que son pequeñas venas que se drenan de sangre desoxigenada directamente en las cavidades izquierdas del corazón. Por su parte, el shunt fisiológico se refiere a áreas del pulmón donde la perfusión sanguínea es adecuada, pero la ventilación alveolar es insuficiente o inexistente, impidiendo el intercambio gaseoso efectivo. Algunas causas comunes serían la atelectasia, en la cual hay un colapso de una parte del pulmón que va a impedir la ventilación de alvéolos afectados, la neumonía, en la cual se va a inflamar el tejido pulmonar, que puede haber alvéolos llenos de líquido, reduciendo la ventilación efectiva, y por último el edema pulmonar, en el que va a haber una acumulación de líquido en los alvéolos que va a dificultar el intercambio gaseoso. Para terminar con este video de fisiología pulmonar, hablaremos de las áreas de West, que son zonas del pulmón clasificadas según la distribución del flujo sanguíneo pulmonar, en relación con la presión alveolar, arterial y venosa. Este concepto se basa en la gravedad y las diferencias de presiones en los vasos pulmonares y se va a dividir en 3 zonas principales. Zona 1. En los ápices y con poco flujo. Aquí va a haber una presión alveolar que va a ser mayor que la presión arterial y venosa, por lo que los capilares están colapsados y no hay perfusión, además de que se va a presentar en condiciones como hipovolemia o ventilación mecánica. La zona 2, que va a estar en la parte media en la cual habrá un flujo intermitente, va a tener una presión arterial mayor que la alveolar, pero la presión venosa va a seguir siendo menor. El flujo sanguíneo ocurre solo cuando la presión arterial supera la alveolar, generalmente en la sístole. Por último, en la zona 3, que va a estar ubicada en las bases y va a haber mucho flujo. La presión arterial y venosa son mayores que la presión alveolar, lo que va a permitir un flujo sanguíneo continuo. Es la zona con mayor perfusión y mejor intercambio gaseoso. En conclusión, la gravedad va a favorecer la perfusión en las bases pulmonares y la va a reducir en los ápices, haciendo que la zona 3 sea la más eficiente para la oxigenación en posición de pie. Esto es todo de mi parte, espero que los temas hayan sido claros, anexo la bibliografía y agradezco la atención prestada.